Cuéntame, tú que has vivido el despertar de un tiempo que nos cambió. Volverás a ser un niño al recordar las largas tardes de sol. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Sentirás el dulce abrazo de aquellos padres. En vísperas de aquellas Navidades de 1973, todos estábamos pendientes de la llegada de las fiestas, de las últimas compras navideñas y de si ese año por fin nos tocaría el gordo de Navidad. El 20 de diciembre Madrid amaneció gris, lluvioso y además hacía un frío que pelaba. Ajenos a lo que iba a suceder, los españoles empezamos la jornada con normalidad, sin imaginarnos que esa misma mañana podría decirse que fue el comienzo del fin. Que sea el mismo número. Pues nada. Me voy con vosotros al centro y compro limón de La lotería, tú también, de verdad. Buenos días, Mercedes. Buenos días. ¿Me traes un que acabe en 6, por favor, que tengo un pálpito? Aprovechando que mi padre tenía que estar en el médico a las 9:30, mi familia y yo salimos temprano del barrio en dirección al centro, sin sospechar la que se nos iba a venir encima. Voy a llegar muy tarde. Compramos los zapatos y la lotería y nos volvemos corriendo. Tal mejor. Pues no, Merche, no. Vaya, por Dios. Oye, pero si me castigan ya no quiero saber nada. Carlos, por favor, cállate la boca, que me estoy poniendo nervioso. Me cago en la leche. Si es que es el último día, es el más divertido. Que no te preocupes, que no vas a llegar tarde, hombre. Como todos los días, el presidente del gobierno, el almirante don Luis Carrero Blanco, salía de escuchar misa de 9 en la madrileña iglesia de San Francisco de Borja y se dirigía a su casa a desayunar antes de ir al trabajo. El Dodge Dart en el que viajaba el presidente con su chofer y un inspector de policía, seguido por un coche con 2 escoltas, enfiló la calle Claudio Cuello siguiendo su rutina habitual. Pero al llegar a la altura de la residencia de los jesuitas... ¿Estáis bien? ¡Que he visto un coche volando! ¿Y yo? ¿Pero cómo coño vas a haber visto un coche volando? Sí, ¡Que he visto un coche volando! ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien, hijo? Sí, sí. Ya están los bomberos con esto y con coches enterrados. Por lo visto son los heridos que se los han llevado al equipo Montes. Yo estaba en mi casa y oí una explosión inmensa y gordérrima. Normalmente lo que se hacía en aquellas épocas que trabajaba uno en un periódico era llamar al periódico a ver qué había pasado. Y entonces, bueno, lo que pasó fue exactamente eso. Una avezada telefonista que se llamaba Carmina me dijo, todo esto como 10 minutos después de la explosión, me dijo, ha habido una explosión de gas en la calle de Claudio Cuello, detrás de los jesuitas de Serrano. Entonces yo cogí una cámara y llegué aquí. Aquí había un desconcierto tremendo, había un agujero inmenso. Yo calculo que serían las 10 de la mañana aproximadamente y me vi además de bueno, pues lo habitual en cuando había cualquier tipo de alteración de orden público, se llamaba entonces, pues muchos guardias y los coches famosos, los coches camuflados. Veo un enorme socavón, yo creo que la mitad prácticamente de esta calle. Vamos a tratar de hablar con algunos testigos que hayan podido presenciar el suceso y que nos puedan proporcionar alguna mayor o más objetiva información. Aquí es un testigo. Buenos días. Yo he oído nada más.
¿Usted qué? Yo he oído nada más, el testigo. ¿Ha oído? ¿Dónde se encontraba usted? En la cama. Desde el dolor de España, que ha perdido a uno de los hombres que con más lealtad y fidelidad la ha servido, quiero dirigirme a la nación. Las investigaciones realizadas demuestran que el almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno, ha sido asesinado. Hasta aquel espectacular atentado que dejó atónita a media España, ninguno de nosotros conocíamos bien la oscura figura de Carrero Blanco, y mucho menos entendíamos por qué 6 meses antes Franco le había nombrado presidente. Es curioso, un hombre tan importante y nosotros casi sin enterarnos. Pero en el ministerio, ¿qué se comenta? Que Franco le va a nombrar presidente antes de lo que nos pensamos. Ya, eso también lo he oído. Veremos. Del mal, el menos. La gente se ha quedado comentando el discurso de Carrero, que por cierto, dice que le van a hacer presidente. ¿Ah, sí? ¿Y Franco? Pues Franco detrás vigilando, Merche, que para eso es caudillo, que es más que presidente. 32 años después, de él se recuerda poco más que su muerte, celebrada por muchos y convertida ya casi en leyenda, sobre todo para los más jóvenes que no la vivieron. Para los que la vivimos, es difícil olvidar que por primera vez vimos a Franco llorar. ¿Quién era este hombre? La primera vez que hablamos de él, con él, me dijo así: yo quiero contarte por qué estoy sentado en este sillón. Habló largamente de cómo había conocido al general Franco, de dónde le había conocido, hasta llegar al momento en que se sentó en ese sillón de la presidencia del gobierno. Melilla ya no es Melilla, Melilla es un matadero donde van los españoles a morir como corderos. Pobrecitas madres, cuánto llorarán al ver que sus hijos a la guerra van. Por aguas africanas y españolas, Carrero Blanco seguía su vida, siempre entre barcos y submarinos. Cuentan que no volvió a tener contacto con Franco hasta años después, cuando unos informes del comandante Carrero sobre las fortificaciones de Baleares ayudaron, al parecer bastante, al ya general Francisco Franco. Se acercaba la guerra civil. En plena guerra civil, Franco decidió reunir a su gente de confianza en Burgos para construir su régimen, o sea, la dictadura. Y entre otros llamó a Carrero Blanco, que se convirtió así en uno de los pioneros del Consejo Nacional del Movimiento, un organismo que sustituyó al Parlamento elegido por los ciudadanos y que bajo el mando de Franco regiría durante largos años la vida de España. Nos estaba usted contando, don Mauro, cuando llegó aquí al mando de una columna. Cuando entramos en Sagrillas, solo tenemos una idea en la cabeza: vengar a mi hermano, al párroco y a tanta gente de orden que habían matado los rojos. Gente de orden. Muchos de los rojos ya habían huido. A los que encontramos los fusilamos ahí mismo. De eso no me arrepiento. Claro que no, faltaría más. Entonces di una orden de la que sí me arrepiento. Mandé fusilar a uno que no le había hecho mal a nadie en su vida. Estábamos en la plaza. En la plaza. Yo mandé matar a tu padre. Joder. Que tú mandaste matar a mi padre, hijo de puta. Hijo de puta, ¡papá! ¡Suéltame que lo mato, hijo de puta! De aquellos duros años de posguerra, solo recuerdo lo que contaba mi abuela de las cárceles y del hambre. Pero de los altos jerarcas de la dictadura, entre los que estaba Carrero, realmente se sabía muy poco.
Parece ser que Carrero se ganó para siempre la confianza de Franco cuando Hitler invadía Europa en plena guerra mundial. Todo empezó cuando Franco pidió informes a sus colaboradores para decidir si nos metía o no en la guerra. Cuando los españoles vieron aquellas imágenes de los dos dictadores en Hendaya, se temieron lo peor. Ersten Male begegnen sich hier der Führer und der Caudillo. Pese a tantas alaracas, no llegaron a un acuerdo y por suerte Hitler se fue de vacío. ¿Y Tony? ¿Qué? ¿En España cuándo va a haber presidente? Eso díselo a Franco, que lleva 30 años para elegir a uno y nos coloca a Carrero, que es peor que él. ¿No quieres caldo? Pues toma 2 tazas. Adiós. Adiós. Adiós, hasta luego. Carlitos, todavía no te has terminado eso, hijo. Bueno, Franco no tenía ninguna gana de dejar la presidencia del gobierno. Él la consideraba también como propiedad particular. Lo hizo porque, en efecto, tenía una fe absoluta en la lealtad de Carrero. Samuel, después de tantos años no nos vamos a poner a discutir de política. No, perdona. Al fin y al cabo, de poco sirve ya. Aunque a los viejos símbolos del régimen siempre los habíamos visto juntos, resulta que el ferviente católico Carrero no simpatizaba nada con la Falange y no paró hasta eliminarla. La dictadura lucía nueva cara. Si no llegamos a fin de mes, nos apretamos el cinturón, Merche. Pero tú no te agachas la cabeza delante de la Falange, me cago en la leche. Llevan toda la vida amargándonos y que no merece la pena, Merche, que a estos falangistas les quedan 2 días, que en cuanto se muera Franco esto va a cambiar mucho, mujer, hazme caso. No se muera Franco, pareces tu hijo. Pues mira. Por aquel entonces, un todopoderoso Carrero, obsesionado por la Iglesia y por una administración eficiente, no tardó mucho en colocar en el poder a ministros del Opus, los llamados tecnócratas. Mira cómo quedó. Me cago en la leche. ¿Se creen que somos tontos o qué? Pero no ves que nada más le pasas el dedo, se va la tinta y se ve que debajo hay un bikini. Han dicho que nada de bikinis, pues nada de bikinis. Recuerda que la Junta de Censura es un hecho. Había que ponerse en la piel del censor. Fíjate tú este dibujo que hay aquí. Este dibujo que hay aquí, yo creo que se ve que es un señor con gabardina, bigotillo, sombrero y tal, y que lleva una cartera al hombro. Entonces, teóricamente es un funcionario, ¿vale? Pero como va marcando el paso de la oca, o un paso militar, está haciendo una alusión a que estábamos en un estado militarizado. Pues sí. Ahora, ponte en el lado del censor y a ver cómo te lo cargas. Porque en aquella época ya intentaba justificar las acciones, ¿vale? Ya no era el por narices y tal y cual. Se intentaba justificar de alguna forma. Yo supongo que aquella gente, lo más probable es que ya veía cómo se acercaba el fin del franquismo y a lo mejor quería adoptar posiciones para el futuro, pero había un lenguaje de símbolos que estaban ahí. Si ahora la gente joven ve aquel cine, aquellas películas, aquellas cosas que salían, muchas veces ese lenguaje eufemístico que se daba entre toda clase de creadores y toda clase de espectadores, pues ahora resulta absolutamente incomprensible. Pese a este lenguaje críptico, siempre había algún fundamentalista de turno a la caza de cualquier director de cine sospechoso. ¡Fuera, Saura! ¡Comunista enlatado! ¡Fuera, Rojo! ¡Saura, cabrón! ¡Mata a Rusia! ¡Fuera! ¡Arriba, España! ¡Esa gente de ahí, hombre, que ya está bien! ¡Saura, cabrón! ¡Que se callen, hombre! ¡Saura, cabrón! Que se queden con mi cara. ¡Fuera, cabrón! La Iglesia también tenía sus fundamentalistas, sus progres y sus sospechosos, que al ortodoxo creyente Carrero le dieron más de un quebradero de cabeza. Con libertad. Pues eso es lo que te estoy diciendo, Eugenio. Que para que en este país cambie la Iglesia... Ya, pero lo que va a ocurrir es que la Iglesia se va a distanciar del régimen. ¿No te das cuenta que el Vaticano no puede seguir siendo el aliado de Franco? No, que Franco ya no va a entrar bajo palio en las iglesias. Hombre, Tony, ten en cuenta que cada vez hay más curas antifranquistas que están metidos en las cárceles. Ya, Eugenio, pero... Sí, pero no te olvides de que los estudiantes no sois los únicos. Eugenio, que yo no te estoy diciendo eso, que no te estoy diciendo eso, porque no me fío. Y es que cualquiera se fiaba de algo después de aquella frase del discurso de Franco. Todo queda atado y bien atado, que nos soltó al pedir la aprobación del príncipe don Juan Carlos como sucesor a título de rey. Don Luis Carrero Blanco. Sí. ¿Esto qué es?
Pero me cago en la leche, Bernabé. ¿Pero tú crees que a mí me importa mucho que hayan detenido a los jefes de complicaciones obreras? Comisiones obreras. Que me da igual, complicaciones, comisiones, que a mí no me gusta esto. Toma, hombre. Échale un vistazo, hombre. Pero Bernabé, joder, que tienes 4 hijos, chico, que te van a echar a la calle, inconsciente, yo no puedo hacer nada por ti. Mientras andábamos con los preparativos para aquellas Navidades del 73, 10 sindicalistas continuaban en la cárcel a la espera de juicio, el que todo el mundo conocía como el proceso 1001. La gente como mi hermano estaba pendiente del futuro de aquellos hombres, mientras yo me preguntaba el porqué de aquellas grandes penas por algo que llamaban asociación ilícita. Aquel 20 de diciembre yo no tenía ni idea de que se iba a celebrar el tan esperado juicio del 1001, ni del traslado de los presos al Tribunal de las Salesas. Pero minutos antes de empezar, el coche de Carrero voló por los aires. Pues bien, podría decirse que aquí, en este agujero, comienza la historia del atentado que en aquellos tiempos, en el año 1973, supuso una auténtica conmoción. Pensar que alguien podía atentar no ya contra el presidente del gobierno, sino contra el almirante Carrero Blanco, que era mucho más que el presidente del gobierno, era algo así como el albacea testamentario del régimen franquista, ¿no? Con coches enterrados. Por lo visto son unos heridos que se los han llevado al equipo Montes. Pregunte si al presidente del gobierno le ha ocurrido algo o no. Los funcionarios del coche de escolta han resultado heridos y estamos tratando de localizar el coche del presidente. Este es el semisótano, desde el cual perforaron un túnel subterráneo hasta el centro de la calzada. El automóvil voló por los aires, chocó en la cornisa superior de la residencia de los jesuitas y fue a caer dentro de un patio, quedando completamente destrozado. Del interior del vehículo fueron extraídos los cuerpos sin vida del conductor, don José Luis Pérez Mojena, y del inspector de policía, don Juan Antonio Bueno Fernández. El almirante don Luis Carrero Blanco, todavía con vida, fue trasladado inmediatamente a la ciudad sanitaria Francisco Franco, donde ingresó ya cadáver. Yo también oí contar aquellos días una historia de tintes esotéricos que me dejó helado. Poco tiempo antes del atentado, la esposa de Carrero Blanco había sido madrina de un nuevo y flamante avión de Iberia que llevaba el nombre de Claudio Cuello, el mismo nombre de la calle en que su esposo volaría poco después. A ver, o sea, que tú piensas que todo esto es una maniobra política. ¿Me estás tomando el pelo o qué? Que los únicos que mueven los hilos son la extrema derecha y la CIA. Tony, cuando expreses opiniones de ese tipo, baja un poquito la voz, ¿vale? Porque nunca se sabe quién te puede estar escuchando. Ya. ¿Por qué lo dices? La misma mañana se celebró un Consejo de Ministros presidido por su excelencia el jefe del Estado, en el que se rindió homenaje al gran estadista vilmente asesinado y se le otorgó como homenaje póstumo el título de Duque de Carrero Blanco. ¿Qué piensas que va a pasar? ¿A qué se refiere? Cuando el viejo palme, tú lo has visto las manos. Pues fíjate en ella cuando suelta el rollo ese que suelta por noche vieja cuando dice lo de ¡Españoles! ¡Otro año más en esta fiesta nuestra! Joder, parece que tiene baile San Vito. Bueno, es que tiene Parkinson. Ese no dura más de 2 años, te lo digo. Llevo 2 años como mucho y luego... A ver lo que pasa. Si es que la dejan morirse en paz. Claro que no se lo permitirán porque saben que en cuanto entone el gorigori a más de uno se le va a acabar el chocho. Cuando oigo a Tony decir esas cosas de que las cosas van a cambiar y que vamos a vivir mejor, de verdad que se me revuelven las tripas. Es que este chico no ha vivido una guerra, que no tiene ni idea, Antonio, es que no tiene ni idea. Hay algo en el aire, un fuerte olor a miedo,
a miedo que amenaza en cada esquina, a cada pensamiento, a cada vida. ¿Quién nos iba a decir que aquel atentado que costó la vida de Carrero Blanco iniciaría una escalada de violencia y de terrorismo que desgraciadamente dura hasta nuestros días? Pese a todo, 2 años después, al desaparecer el dictador, su régimen se descompuso y con la unanimidad más o menos sincera de todo el abanico político, nació con mejor o peor tino la esperada democracia. Y de las especulaciones sobre si el franquismo hubiera continuado o no con Carrero tras la muerte de Franco, ahora ya, ¿qué más da? El caso es que aquel 20 de diciembre, a mi familia y a mí, pareció que se nos había caído el mundo encima. ¡Me huele raro! ¡Vámonos! ¡Colegas! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Sal! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Sal, Carlos! ¡Sal! ¡Sal, Carlos! ¡Carlos! ¡Mira aquí, venid! Tenía que estar en el médico a las 9:30, mi familia y yo salimos temprano del barrio en dirección al centro, sin sospechar la que se nos iba a venir encima. Compramos los zapatos y la lotería y nos volvemos corriendo. ¿Estás mejor? Pues no, Merche, no. Vaya, por Dios. Oye, pero si me castigan ya no quiero saber nada. Carlos, por favor, cállate la boca, que me estoy poniendo nervioso. Me cago en la leche. Si es que es el último día, es el más divertido. Que no te preocupes, que no vas a llegar tarde, hombre. Como todos los días, el presidente del gobierno, el almirante don Luis Carrero Blanco, salía de escuchar misa de 9 en la madrileña iglesia de San Francisco de Borja y se dirigía a su casa a desayunar antes de ir al trabajo. El Dodge Dart en el que viajaba el presidente con su chofer y un inspector de policía, seguido por un coche con 2 escoltas, enfiló la calle Claudio Cuello siguiendo su rutina habitual. Pero al llegar a la altura de la residencia de los jesuitas... ¿Estáis bien? ¡Que he visto un coche volando! ¿Y yo? ¿Pero cómo coño vas a haber visto un coche volando? Sí, que he visto un coche volando. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien, hijo? Sí, sí. Ya están los bomberos con esto y con coches enterrados. Por lo visto son los heridos que se los han llevado el equipo Montes. Yo estaba en mi casa y oí una explosión inmensa y gordérrima. Normalmente lo que se hacía en aquellas épocas que trabajaba uno en un periódico era llamar al periódico a ver qué había pasado. Y entonces, bueno, lo que pasó fue exactamente eso. Una avezada telefonista que se llamaba Carmina me dijo, todo esto como 10 minutos después de la explosión, me dijo, ha habido una explosión de gas en la calle de Claudio Cuello, detrás de los jesuitas de Serrano. Entonces yo cogí una cámara y llegué aquí. Aquí había un desconcierto tremendo, había un agujero inmenso. Yo calculo que serían las 10 de la mañana aproximadamente y me vi además de bueno, pues lo habitual en cuando había cualquier tipo de alteración de orden público, se llamaba entonces. Pues muchos guardias y los coches famosos, los coches camuflados. Veo un enorme socavón, yo creo que la mitad prácticamente de esta calle. Vamos a tratar de hablar con algunos testigos que hayan podido presenciar el suceso y que nos puedan proporcionar alguna mayor o más objetiva información. Aquí es un testigo. Buenos días. Yo he oído nada más. ¿Usted qué? Yo he oído nada más, el testigo. ¿Ha oído? ¿Dónde se encontraba usted? En la cama. Los llamados tecnócratas. Mira cómo ha quedado. Pero me cago en la leche. ¿Se creen que somos tontos o qué? ¿Pero no ves que nada más le pasas el dedo, se va la tinta y se ve que debajo hay un bikini? Han dicho que nada de bikinis, pues nada de bikinis. Recuerda que la Junta de Censura es un hecho. Había que ponerse en la piel del censor. Fíjate tú este dibujo que hay aquí. Este dibujo que hay aquí, yo creo que se ve que es un señor con gabardina, bigotillo, sombrero y tal, y que lleva una cartera al hombro.
Entonces, teóricamente es un funcionario, ¿vale? Pero como va marcando el paso de la oca, o un paso militar, está haciendo una alusión a que estábamos en un estado militarizado. Pues sí. Ahora, ponte en el lado del censor y a ver cómo te lo cargas. Porque en aquella época ya intentaba justificar las acciones, ¿vale? Ya no era el por narices y tal y cual. Se intentaba justificar de alguna forma. Yo supongo que aquella gente, lo más probable es que ya veía cómo se acercaba el fin del franquismo y a lo mejor quería adoptar posiciones para el futuro. Pero había un lenguaje de símbolos que estaban ahí. Si ahora la gente joven ve aquel cine, aquellas películas, aquellas cosas que salían, muchas veces ese lenguaje eufemístico que se daba entre toda clase de creadores y toda clase de espectadores, pues ahora resulta absolutamente incomprensible. Pese a este lenguaje críptico, siempre había algún fundamentalista de turno a la caza de cualquier director de cine sospechoso. ¡Fuera, Saura! ¡Comunista y ladrón! ¡Fuera, Rojo! ¡Saura, cabrón! ¡Mata a Rusia! ¡Fuera! ¡Arriba España! ¡Arriba esa gente de ahí, hombre, que ya está bien! ¡Saura, cabrón! ¡Fuera! ¡Que se callen, hombre! ¡Saura, cabrón! Pues que se queden con mi cara. ¡Fuera, cabrón! La Iglesia también tenía sus fundamentalistas, sus progres y sus sospechosos, que al ortodoxo creyente Carrero le dieron más de un quebradero de cabeza. Con libertad. Pues eso es lo que te estoy diciendo, Eugenio. Que para que en este país cambie la Iglesia... Ya, pero lo que va a ocurrir es que la Iglesia se va a distanciar del régimen. ¿No te das cuenta que el Vaticano no puede seguir siendo el aliado de Franco? Vamos, que Franco ya no va a entrar bajo palio en las iglesias. Hombre, Tony, ten en cuenta que cada vez hay más curas antifranquistas que están metidos en las cárceles. Ya, Eugenio, pero... Sí, pero no te olvides de que los estudiantes no sois los únicos. Eugenio, que yo no te estoy diciendo eso, que no te estoy diciendo eso, porque no me fío. Y es que cualquiera se fiaba de algo después de aquella frase del discurso de Franco. Todo queda atado y bien atado, que nos soltó al pedir la aprobación del príncipe don Juan Carlos como sucesor a título de rey. Don Luis Carrero Blanco. Sí. ¿Esto qué es? Pero me cago en la leche, Bernabé. ¿Pero tú crees que a mí me importa mucho que hayan detenido a los jefes de complicaciones obreras? Comisiones obreras. Que me da igual, complicaciones y comisiones, que a mí no me gusta esto. Toma, hombre. Échale un vistazo, hombre. Pero Bernabé, joder, que tienes 4 hijos, chico, que te van a echar a la calle, inconsciente, yo no puedo hacer nada por ti. Una cámara y llegué aquí. Aquí había un desconcierto tremendo, tremendo. Había un agujero inmenso. Yo calculo que serían las 10 de la mañana aproximadamente y me vi además de bueno, pues lo habitual en cuando había cualquier tipo de alteración de orden público, se llamaba entonces. Pues muchos guardias y los coches famosos, los coches camuflados. Veo un enorme socavón, yo creo que la mitad prácticamente de esta calle. Vamos a tratar de hablar con algunos testigos que hayan podido presenciar el suceso y que nos puedan proporcionar alguna mayor o más objetiva información. Aquí es un testigo. Buenos días. Yo he oído nada más. ¿Usted qué? He oído nada más, el testigo. ¿Ha oído? ¿Dónde se encontraba usted? En la cama. Desde el dolor de España, que ha perdido a uno de los hombres que con más lealtad y fidelidad la ha servido, quiero dirigirme a la nación. Las investigaciones realizadas demuestran que el almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno, ha sido asesinado. Hasta aquel espectacular atentado que dejó atónita a media España, ninguno de nosotros conocíamos bien la oscura figura de Carrero Blanco, y mucho menos entendíamos por qué 6 meses antes Franco le había nombrado presidente. Es curioso, un hombre tan importante y nosotros casi sin enterarnos. Pero en el ministerio, ¿qué se comenta? Que Franco le va a nombrar presidente antes de lo que nos pensamos. Ya, eso también lo he oído. Veremos. Del mal, el menos. La gente se ha quedado comentando el discurso de Carrero. Que, por cierto, dice que le van a hacer presidente. ¿Ah, sí? ¿Y Franco? Pues Franco detrás vigilando, Merche, que para eso es caudillo, que es más que presidente. 32 años después, de él se recuerda poco más que su muerte, celebrada por muchos y convertida ya casi en leyenda, sobre todo para los más jóvenes que no la vivieron. Para los que la vivimos, es difícil olvidar que por primera vez vimos a Franco llorar. ¿Quién era este hombre? La primera vez que hablamos de él, con él, me dijo así: yo quiero contarte por qué estoy sentado en este sillón. Habló largamente de cómo había conocido al general Franco, de dónde le había conocido, hasta llegar al momento en que se sentó en ese sillón de la presidencia del gobierno.
Melilla ya no es Melilla, Melilla es un matadero donde van los españoles a morir como corderos. Pobrecitas madres, cuánto llorarán al ver que sus hijos a la guerra van. Por aguas africanas y españolas, Carrero Blanco seguía su vida, siempre entre barcos y submarinos. Adiós, hasta luego. Carlitos, todavía no te has terminado eso, hijo. Bueno, Franco no tenía ninguna gana de dejar la presidencia del gobierno. Él la consideraba también como propiedad particular. Lo hizo porque, en efecto, tenía una fe absoluta en la lealtad de Carrero. Ya, Samuel, después de tantos años no nos vamos a poner a discutir de política. No, perdona. Al fin y al cabo, de poco sirve ya. Aunque a los viejos símbolos del régimen siempre los habíamos visto juntos, resulta que el ferviente católico Carrero no simpatizaba nada con la Falange y no paró hasta eliminarla. La dictadura lucía nueva cara. Si no llegamos a fin de mes, nos apretamos el cinturón, Merche. Pero tú no te agachas la cabeza delante de la Falange, me cago en la leche. Llevan toda la vida amargándonos y que no merece la pena, Merche, que a estos falangistas les quedan 2 días, que en cuanto se muera Franco esto va a cambiar mucho, mujer, hazme caso. No se muera Franco, pareces tu hijo. Pues mire. Por aquel entonces, un todopoderoso Carrero, obsesionado por la Iglesia y por una administración eficiente, no tardó mucho en colocar en el poder a ministros del Opus, los llamados tecnócratas. Mira cómo quedó. Pero me cago en la leche. ¿Se creen que somos tontos o qué? ¿Pero no ves que nada más le pasas el dedo, se va la tinta y se ve que debajo hay un bikini? Han dicho que nada de bikinis, pues nada de bikinis. Recuerda que la Junta de Censura es un hecho. Había que ponerse en la piel del censor. Fíjate tú este dibujo que hay aquí. Este dibujo que hay aquí, yo creo que se ve que es un señor con gabardina, bigotillo, sombrero y tal, y que lleva una cartera al hombro. Entonces, teóricamente es un funcionario, ¿vale? Pero como va marcando el paso de la oca, o un paso militar, está haciendo una alusión a que estábamos en un estado militarizado. Pues sí. Ahora, ponte en el lado del censor y a ver cómo te lo cargas. Porque en aquella época ya intentaban justificar las acciones, ¿vale? Ya no era el por narices y tal y cual. Se intentaba justificar de alguna forma. Yo supongo que aquella gente, lo más probable es que ya veía cómo se acercaba el fin del franquismo y a lo mejor quería adoptar posiciones para el futuro. Pero había un lenguaje de símbolos que estaban ahí. Si ahora la gente joven ve aquel cine, aquellas películas, aquellas cosas que salían, muchas veces ese lenguaje eufemístico que se daba entre toda clase de creadores y toda clase de espectadores, pues ahora resulta absolutamente incomprensible. Pese a este lenguaje críptico, siempre había algún fundamentalista de turno a la caza de cualquier director de cine sospechoso. ¡Fuera, Saura! ¡Comunista y ladrón! ¡Fuera, Rojo! ¡Saura, cabrón! ¡Mata a Rusia! ¡Fuera! ¡Arriba España! ¡Fuera esa gente de ahí, hombre, que ya está bien! ¡Saura, cabrón! ¡Fuera! ¡Que se callen, hombre! ¡Saura, cabrón! ¡Fuera! Pues que se queden con mi cara. Carrero voló por los aires. Pues bien, podría decirse que aquí, en este agujero, comienza la historia del atentado que en aquellos tiempos, en el año 1973, supuso una auténtica conmoción. Pensar que alguien podía atentar no ya contra el presidente del gobierno, sino contra el almirante Carrero Blanco, que era mucho más que el presidente del gobierno, era algo así como el albacea testamentario del régimen franquista, ¿no? con coches enterrados. Por lo visto son unos heridos que se los han llevado al equipo Montes. Pregunte si al presidente del gobierno le ha ocurrido algo o no. Los funcionarios del coche de escolta han resultado heridos y estamos tratando de localizar el coche del presidente. Este es el semisótano, desde el cual perforaron un túnel subterráneo hasta el centro de la calzada. El automóvil voló por los aires,
chocó en la cornisa superior de la residencia de los jesuitas y fue a caer dentro de un patio, quedando completamente destrozado. Del interior del vehículo fueron extraídos los cuerpos sin vida del conductor, don José Luis Pérez Mojena, y del inspector de policía, don Juan Antonio Bueno Fernández. El almirante don Luis Carrero Blanco, todavía con vida, fue trasladado inmediatamente a la ciudad sanitaria Francisco Franco, donde ingresó ya cadáver. Yo también oí contar aquellos días una historia de tintes esotéricos que me dejó helado. Poco tiempo antes del atentado, la esposa de Carrero Blanco había sido madrina de un nuevo y flamante avión de Iberia que llevaba el nombre de Claudio Cuello, el mismo nombre de la calle en que su esposo volaría poco después. A ver, o sea, que tú piensas que todo esto es una maniobra política. ¿Me estás tomando el pelo o qué? Que los únicos que mueven los hilos son la extrema derecha y la CIA. Tony, cuando expreses opiniones de ese tipo, baja un poquito la voz, ¿vale? Porque nunca se sabe quién te puede estar escuchando. Ya. ¿Por qué lo dices?